Imagina que eres un invitado en un programa de televisión. El anfitrión, un cierto Sir Monty Hall, te muestra 3 puertas grandes y te dice que detrás de una de ellas hay un automóvil eléctrico marca Tesla. Realmente la marca no importa, escoge una de tu preferencia. Mientras que detrás de las otras 2 puertas hay cabras. Por supuesto que quieres ganar el auto. ¿O te gustaría llevarte a casa una cabra? No lo creo. Te pide que elijas una puerta. Después de que hayas hecho tu elección, él abre otra puerta, revelando una cabra. El anfitrión naturalmente sabe de antemano cuál de las 3 puertas esconde el automóvil. Luego te pregunta si quieres quedarte con tu elección inicial o cambiar a la puerta cerrada restante. ¿Cambiarías o te quedarías? Te voy a dar 15 segundos para decidir y poner tu respuesta en los comentarios. Solo trata de ser lo más honesto posible y recuerda que acá no hay una respuesta mala. Solo da tu respuesta para fines estadísticos. ¿Ya respondiste? Como sabes, solo hay 2 opciones. Si te quedaste con la puerta que escogiste inicialmente, podría ser por 2 razones. O porque crees que el presentador usa psicología inversa para engañarte, o porque crees a la final quedan 2 opciones y cada una es el 50% y da igual. O si cambiaste de puerta, también podría ser por 2 razones. La primera es porque tienes una corazonada o por lo mismo, porque a la final quedan 2 opciones y cada una es el 50% y da igual si cambias o no. Si tienes otra razón, por favor escríbela en los comentarios. Ahora, si aplicamos un poco de probabilidades, te vas a dar cuenta que la mejor opción es la 2. Sí, debiste cambiar de puerta. En este momento te estarás preguntando, ¿pero por qué? Esta es la explicación. La clave para aceptar y comprender la paradoja es darse cuenta de que las probabilidades subjetivas relevantes para la decisión no están determinadas solo por la situación 2 puertas cerradas, sino también por lo que se sabe sobre el desarrollo que condujo a esta situación. En terminología estadística, los datos no son un conjunto desordenado de 2 puertas cerradas, sino un conjunto ordenado. Espera, que no se entiende un pito. Mejor veamos un ejemplo. Imaginemos que eliges la puerta 1 y decidiste no cambiar de puerta. Miremos qué posibles escenarios se presentan. Si el coche está en la posición 1, el presentador abre la puerta 2 o 3. Da igual y en este único caso ganarías el auto. Si el coche está en la posición 2, el presentador abre la puerta 3. No tiene otra opción. Y como no cambiaste, te ganarías la cabra. Por último, si el coche está en la posición 3, el presentador abre la puerta 2. No tiene otra opción. Y como no cambiaste, te ganarías la otra cabra. ¿Ves? Si cambias de puerta, tienes 2 opciones de 3 para ganar, dándote más probabilidad de que te lleves el auto. Por eso es más probable que al cambiar de puerta te lleves un espectacular auto eléctrico marca Tesla, o la marca que prefieras. El problema, fiel a la realidad o no, se hizo mundialmente famoso en 1990 con su presentación en la popular columna semanal Ask Marilyn en la revista Paraday. La autora Marilyn Vos Savant era, según el Guinness Book of Records, en ese momento la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo, reescribiendo en sus propias palabras un problema que le planteó un corresponsal, Great Whitaker. Desde entonces ha estado causando interminables disputas y argumentos, por lo que he decidido hacerlo yo mismo realizando este experimento 30 veces. Recuerda que entre más veces hagas el experimento, más se acercará al valor teórico, es decir, 2/3 o 66.6 periodo por ciento. Estos son los resultados.
Bienvenidos a nuestro programa de concurso. Hoy un invitado muy especial, Daniel Peluja. Un aplauso para él. Por si quieres indagar más, este problema históricamente se le conoce como el problema de los tres prisioneros, de Martin Gardner. En la descripción del video les comparto algunas páginas de referencia por si están aún más curiosos. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido y no olviden suscribirse, me harían muy feliz.